En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Y pues hola, Bea, ¿cómo estás? Hola, Sami. Muy bien, ¿y tú? También bien. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de un tema que quedó un poco en el aire la vez pasada, que pues hablamos un poco de todo esto de la cuestión del gas y de que cómo lo utilizamos, cómo está en nuestra vida diaria y cómo pues es algo esencial, ¿no? No podemos vivir sin cocinar o sin comer. Y pues, ¿cómo manejamos todas estas energías de las que dependemos y que son piezas clave en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, de hecho, justo, pues, el episodio pasado sugeríamos que, pues, se redujera justo la demanda de este gas, porque, en México se utiliza muchísimo, ¿no? De hecho, pues además del gas natural hay otro gas que se utiliza también muy frecuentemente, que es justamente el gas LP, ¿no? Que son estos cilindros que pues también se utilizan mucho aquí en México y que tienen un gas que tiene la misma finalidad, ¿no? Justamente cocinar, calentar agua. Pero bueno, este se asemeja un poco más a las características de los combustibles, de otros combustibles fósiles, ¿no? Porque pues a no lo clasifican como limpio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, justo también es prácticamente igual de dañino que justamente el gas metano, que es el gas natural del que estábamos hablando la vez pasada, y que justamente pues la idea era reducir su consumo o su demanda, justamente porque hay un proyecto que planea exportar, ¿no? Justamente este gas a Asia. Y pues bueno, iba a tener un impacto, Si se hace, tendría un impacto muy fuerte. Exacto. Muy si quieren saber más, ahí está el episodio. Justo. Y pues también estábamos diciendo que hay mucha dependencia, ¿no? A nuestro país vecino, justamente el 90% de los hogares mexicanos aproximadamente utiliza justamente el gas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que ya no se pueda, o más bien se pueda dejar de utilizar tanto gas? ¿Qué alternativas hay? ¿En qué se tiene que fijar uno, no? En todo eso es lo que justamente ahorita queremos como empezar a abordar. Y cuestiones bien importantes porque sí, es obvio y muchas organizaciones, proyectos y demás te mencionan esto mismo de que tienes que reducir la demanda, ¿no? Pero el cómo es una cuestión que de pronto parece muy abrumadora, pues se quiera o no, sea el estrato social que sea, siempre se ha puesto, por ejemplo, el tener el alcance al gas natural o de cualquier tipo, a electricidad, así como una estabilidad, algo normal en la vida, ¿no? Incluso algo que debe buscarse, que debe mantenerse.
y de pronto empezar a escuchar todas estas cuestiones de que se tiene que cambiar, sí es un inicio de cambio de mentalidad bien fuerte, pues porque toda nuestra educación se ha basado en ese sistema dependiente de combustibles y de energías que son pues las más populares hoy en día, ¿no? Claro, y es que es justo muy versátil, ¿no? O sea, justo puedes utilizarlo pues prácticamente para todo, incluso para hornear, para generar vapor, para calentar el agua de la alberca. De hecho, hasta hay formas de generar refrigeración a partir de gas también, ¿no? Con compresores, con chillers. Incluso justo estábamos diciendo que también se utilizan vehículos a base de gas, ¿no? Y entonces, justo si yo tengo todas estas tecnologías que utilizan gas, bueno, ¿cómo hago este cambio, no? Sí, con todo esto también, todas las líneas que dependen de ello, ¿no? Se puede hablar desde algo, por así decirlo, tan sencillo, tan natural como refrigerar nuestros alimentos o calentarlos y esta serie de actividades que gobiernan nuestra vida diaria, a cosas ya más técnicas como es en industria de la medicina, la química, que necesitan gas o materiales que calienten, que cambien para hacer sus respectivas labores y que obviamente no se puede dispensar de eso. Claro, y es que justo el gas pues también tiene la superventaja que ya basamos nuestra economía justamente en su consumo. Entonces, pues ya hay una red de suministro súper robusta respecto a justamente bueno, para que llegue a nuestras casas, para que llegue a las industrias, ¿no? Entonces, a veces pelear contra eso, pues también resulta difícil. Además de que, pues, bueno, esto lo vamos a tocar un poquito más, pero pues es súper independiente a las condiciones climáticas que se tienen en el momento, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja muy fuerte, además de que, pues, justo los costos económicos comparados con la gasolina o incluso con la electricidad generada a partir de otras fuentes, pues es más económica, ¿no? Sí, pero también está la cuestión de una especie de estrés en el mercado que pues aún así es un material que depende mucho de su disponibilidad. Hasta ahora se han seguido encontrando fuentes y fuentes y fuentes que hacen que la disponibilidad no sea algo que esté demasiado comprometido, pero eso no quiere decir que podamos seguir manteniendo ese sistema durante otros 50 o 60 años, dado que no es seguro encontrar todo el tiempo fuentes que puedan garantizar cosas que ya se consideran tan naturales como son las comodidades de poder calentar tu agua y poder hacer uso de todos sus beneficios. Sí, de hecho justo esto va súper ligado a la idea de pues justamente cambiar a energías renovables, ¿no? Porque justo como dices, o sea, el gas pues técnicamente en algún momento se podría acabar, ¿no? Y justo también decíamos que este gas pues necesita varios años, ¿no? Cientos, si no miles, cientos de años. Hasta millones de años por todo el proceso que requiere el crearse y pues en algún momento acercarse cada vez más a la superficie de la Tierra en pequeñas fugas que son lo que normalmente es encontrado y que ya después es explotado. Igual que el petróleo, ¿no? O sea, ese también tarda cientos de años en generarse, pero justo porque es un proceso bastante lento, pues, y cuando nos lo acabemos, no es como que, sí, mañana hay más, ¿no? O sea... Claro, además de que ya se han visto en crisis del petróleo, que ya han habido, y que también han dejado muy en evidencia el hecho de que si bien es un recurso del que podemos depender el día de hoy, no se sabe dentro de unos meses o dentro de unos años. Sí, exacto. Entonces justo la idea es cambiar a fuentes de energía que sean más bien renovables, ¿no? Y esto pues está bastante, o sea, ya escuchamos como tanto el término que ya a veces como que perdemos un poco de vista de qué va, ¿no? Pero sí, básicamente es justamente generar energía a partir de fuentes que aunque tú necesites surtir al país más grande, tú puedes instalar más tecnología que capte esa energía y no es como que te vayas a acabar pues la radiación solar, por ejemplo, ¿no? O las corrientes de aire, o sea,
vaya, tú puedes poner muchísimas más turbinas en el mar, en el océano, vaya, en valles donde haya mucho flujo de aire, pero no es como que te vayas a acabar el aire o te vayas a acabar la corriente marina, sino simplemente este constante movimiento, pues es lo que se está aprovechando para la generación de energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente esto, pues son fuentes de energía infinitas, si lo queremos poner por una forma de decirlo, ¿no? Y vaya, lo interesante es que justo la instalación de tecnologías que generen energía renovable ha estado creciendo mucho en los últimos años, ¿no? Sí. Vaya, los sistemas que se han ido usando son muy distintos entre sí, pero también se cree que son términos muy nuevos, cuando en realidad también lo que se está buscando es retomar tecnologías previas, ¿no? Porque como mencionábamos en el episodio anterior, antes ya se conocía cosas como el gas y se usaban y la energía era usada. Uh-huh. Tan así que no hay un registro sólido de cuándo se empezaron a usar todas estas tecnologías. Okay. Solo se sabe que en Egipto, Mesopotamia, Grecia, China, Roma, India, de la antigüedad, pues ya era usado de distintas formas, claro, y de maneras que cuando todas estas tecnologías nuevas empezaron a surgir, se consideraron como obsoletas. Okay. Y que ahora pues ya se busca retomar, ¿no? Porque sí. Pues les resultó durante miles de años y nuestra tecnología tan nueva no nos funcionó bien ni 100. Entonces, pues sí, durante siglos usaron la energía que se podía encontrar en todo lo que los rodeaba, porque los reconocieron como fuentes estables de energía, y es que lo son. Sí, usaban el gas, pero también usaban cosas como la luz solar, sitios que estaban comprometidos durante el invierno, creaban algo llamado casas de calor o casas solares, dependiendo de la traducción, en donde resguardaban calor y la gente podía meterse durante el invierno, que si bien no generaba calefacción en sí eran sitios agradables en donde pasar los momentos más fríos, ¿no? Todos estos eran métodos que, pues lo mismo, ¿no? Eran como más simples comparados a lo que hoy es un calefactor con gas, pero eran muy efectivos. Y igualmente se tomaba en cuenta en todo, ¿no? Desde la dirección de las casas, los materiales, el lugar en donde se construía, pues no podían construir en un lugar muy caliente, con materiales que iban a resguardar mucho el calor, y por ende iba a ser muy incómodo para las personas o lo que se hiciera dentro de ese establecimiento. O sea, iba a ser muy caliente ahora. Sí, o en lugares muy fríos tampoco podían usar materiales que fueran por naturaleza fríos, ya que también lo mismo, los extremos, ¿no? Y de hecho había muchas maneras de ventilación, de enfriamiento, desde ollas de barro que tenían agua y que se ponían frente a las ventanas, que hacían que el aire que entrara más fresco y refrescar a las casas en épocas de calor. Órale. Y igual, en lugares muy calientes usaban elementos como el barro, la tierra, que absorbían durante todo el día el calor, y durante la noche lo sacaban muy lentamente, haciendo que fuera agradable durante las noches. Pues se mantenía la temperatura, no era en exceso, y pues ya en la mañana se reiniciaba este método, y pues la gente no tenía que hacer nada, no tenía que estar cuidando los materiales, ni en casos actuales, por ejemplo, con calefactores y demás, que no fuera a haber un accidente que pudiera causar pérdidas, tanto materiales como de vidas. Y que pues igual se usaron sistemas de refrigeración para almacenar alimentos, granos, y que pues todo esto dio paso a la evolución de las tecnologías actuales y de energías renovables en base a cosas que se usaban desde hace mucho. Sí, de hecho justo he estado viendo que hay escuelas, estructuras en general, justo en estos países que son incluso más
cálidos que el nuestro, ¿no? Por ejemplo, en la India, que justamente el edificio estaba posicionado de tal forma que justamente el aire pudiera fluir adentro del edificio y justamente refrescar, ¿no? Uh-huh. Vaya, y esto se me hace muy interesante porque hay un término que es justamente construcción eficiente, ¿no? O energéticamente eficiente, que justo si nosotros tenemos construcciones que tienen estas características de tener una buena posición, un buen posicionamiento, que el aire pueda fluir adentro de ellos, que estén recubiertos con materiales que sean térmicos o aislantes, ya sea para mantener el calor adentro o poderlo sacar, ¿no? O mantener adentro fresco, pues es justamente una técnica de ahorrarse pues tecnologías que justamente tengan la función de calentar o enfriar, ¿no? En su caso. Porque vaya, llevando esta idea a lo del consumo del gas, resulta que según el ALDESER, que es justamente la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Sustentable y Energía Renovable, se estima que el 76% de la energía, del gas, es utilizada para justamente calentar el agua para las regaderas y el 27% por las estufas. Entonces, justamente lo interesante es que el gas en su mayoría se utiliza justo para generar energía pues térmica, ¿no? Que justo va muy ligado a lo de las construcciones, ya sea para calentar o para enfriar o para calentar el entorno o para calentar comida, para calentar agua, ¿no? Entonces, está muy interesante esto porque justo la energía térmica, mientras más energía térmica tengas, significa que vas a tener más calor, ¿no? La energía térmica es justo este constante movimiento o rápido movimiento de las moléculas que justamente pues por sus fricciones van a generar calor. Y pues hay justamente varias formas de generar este calor, ya sea por conducción, es decir, que simplemente pongas un objeto caliente junto al objeto caliente junto al objeto que quieras calentar, que literalmente es como poner un utensilio arriba del sartén caliente, que pues se va a terminar calentando el utensilio, o eventualmente por convección, que es a través de un medio, como por ejemplo el aire o el agua, ¿no? Justo, por ejemplo, para derretir chocolate en baño María, ¿no? Ese sería justamente un método de convección. O el que ahorita también nos interesa bastante, el de la radiación, que es justamente pues cuando nosotros calentamos o sentimos nuestra piel caliente por el sol, por ejemplo, o sea, justo esa fuente que es el sol, utilizarla, ¿no? Porque bueno, esta es a través de ondas electromagnéticas, entonces pues así es como se transfiere el calor. Entonces, justamente en estas construcciones que están o que tienen justamente esta tecnología de eficiencia energética, justo lo de la ubicación, lo del revestimiento, los materiales, todo esto, normalmente ya se está empezando a utilizar otra vez estas técnicas que justo como decía son bastante pues ya antiguas, y ahorita incluso está muy de moda una certificación que se llama LED, literalmente como los focos LED, pero con doble E, o sea, LED, y justamente toma en cuenta todo esto, pero está muy interesante porque además también toma en cuenta que tenga calentadores solares, paneles solares, es decir, que sea energéticamente pues autónoma. Exacto. Y creo que tenías algo de eso, ¿no? ¿También? ¿Tú? Sí, bueno, antes creo que también es importante recalcar qué es la energía como tal, ¿no? Porque lo escuchamos mucho y de pronto incluso se puede confundir, ¿no? Pensar que energía es, por ejemplo, únicamente electricidad. Uh-huh, y pues sí es una energía, pero no es todo el tipo de energía que existe. Claro. Entonces, algo bien importante es que, pues, entender por qué es tan importante, ¿no? Está, y ya lo hemos visto, ¿no? En nuestro transporte, en la electricidad, en la industria, en la tecnología, en las producciones, en la conservación de alimentos, calefacción, refrigeración, etcétera, o sea, para todo, ¿no?
Pero también está esta cuestión de entonces, pues, ¿qué es, no? ¿En qué consiste? ¿O qué tantos tipos hay, no? Y bueno, en esto existen muchos, decenas de tipos de energía, entre las que está la cinética, que se da mediante el movimiento, la potencial, que es energía almacenada, la térmica, que es por el calor, la eléctrica, que es por las corrientes, o sea, tanto las que se pueden crear, por ejemplo, en los sistemas que pues ya crean la electricidad, pero pues también se ha visto que, por ejemplo, en un rayo también está esta misma energía, ¿no? Claro. Igualmente la energía química, la que se produce por reacciones químicas, la nuclear, por reacciones nucleares, y otros tantos tipos que cada una tiene una manera distinta de obtenerse del medio, ¿no? Está desde ruedas de agua, turbinas eólicas, plantas nucleares, fracking, captación solar. Hay cientos de formas, muchas más dañinas que otras, pero pues al final son medios para obtener energía, ¿no? Y esto es un elemento de la energía como tal, que se empezó a investigar desde hace miles de años, como ya hemos visto, pues obviamente al descubrir una nueva cosa que podía ayudar a beneficio humano, pues se buscó investigar, ¿no? Y pues de hecho se creó una ley que fue formulada de una manera formal a finales del siglo XIX, pero que ya había existido desde antes, por físicos como Julius Robert Mayer, James Prescott Joule, Hermann von Helmholtz, entre otros, que pues garantizaron un mayor conocimiento de lo que hoy ya conocemos como los distintos tipos de energía, y que hicieron importantes hallazgos para el desarrollo de una ley que muchos conocen o han oído hablar de él, que es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. La misma que se repite con la ley de conservación de la materia, la anterior es la ley de conservación de la energía, que es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues todo esto es algo que se puede ver en cómo usamos actualmente la energía, ¿no? Por ejemplo, en las centrales eléctricas que usan combustibles fósiles, la energía química del combustible se convierte en energía térmica, o sea, del calor, al momento de quemarse, siendo que pues todo este proceso crea vapor que mueve turbinas que van generando energía mecánica, que a su vez es procesada y se convierte en energía eléctrica, que eso puede abastecer a una ciudad, a lo que se necesita abastecer, pero al final sigue siendo la misma energía, solo que mediante distintos procesos que también se podrían dar en la naturaleza, pero obviamente mucho más tardados, menos controlados y menos útiles para beneficio humano, serían posibles. Y pues a raíz de todo esto se ha ido investigando y creando distintos métodos durante la historia y figuras que pues llevaron al desarrollo de formas de función de la energía, como es el caso de James Prescott Joule, Isaac Newton, Robert Mayer, Marie Curie, Nikola Tesla, Albert Einstein, Julius Robert Oppenheimer, que pues todos participaron de una manera u otra en la demostración de múltiples usos de los distintos tipos de energía, desde su obtención hasta el almacenamiento, y cuáles son sus usos, efectos o incluso lo nocivo que puede llegar a ser en un mal funcionamiento de los sistemas. Ok, sí, es muy interesante eso que mencionas, porque justamente mucho del gas que se importa de Estados Unidos es justamente utilizado para generar energía eléctrica, ¿no? Justamente sí, a través de justo estos generadores, del movimiento cinético, del vapor que se genera. Entonces,
Sí, vaya, hay muchas formas de generar los diferentes tipos de energía. Creo que lo interesante es justamente que nosotros podamos adaptar las tecnologías para que justamente se puedan nutrir de una energía que sea directamente de la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, pues justamente captar el calor del sol tal cual o la energía eléctrica, ¿no? Claro, porque en las energías que requieren como intervención humana tienen muchas desventajas en comparación a otras. Se puede ver el caso de la nuclear, por ejemplo, que países como Francia, Estados Unidos, China, Rusia, entre algunos otros, lo usan como una fuente significativa de electricidad. Uh-huh. Pero es muy complicada, es muy cara, requiere de estos procesos nucleares que pueden llegar a ser muy peligrosos, claro, como accidentes que ya han sucedido y que son exacto, muy conocidos, sí, y depende enteramente de la intervención humana. Si hay una situación de emergencia, como de hecho se vio durante las últimas crisis que ha habido, como por ejemplo fue la pandemia, al no poder haber una intervención directa humana en la creación de nuevas energías, se incrementó muchísimo el número de personas que no podían tener acceso a ella. Okay. Porque pues sin personas que lo hagan trabajar no es posible. Okay. Por ello también se ha buscado votar por estas energías porque vaya, estemos o no los humanos despiertos, dormidos, trabajando, no, pues el sol va a seguir saliendo, el aire va a seguir corriendo, el agua va a seguir teniendo sus corrientes, tanto marinas, tanto en lagos, presas y demás, y pues lo mismo, ¿no? Así estemos, así no estemos, va a estar presente como una fuente de energía sólida. Uh-huh, uh-huh. Pues sí, aunque algunas tecnologías dependen mucho de en casos como los calentadores solares, de una exposición directa al sol. O sea, no funcionan de noche, vaya. Tampoco es como que puedan pasar 15, 30 días sin que se tenga una exposición directa al sol. E incluso así puede durar varios días, si bien no una semana o medio mes, también depende mucho de la zona, pues aún así va a seguir resultando sin intervención humana y al contrario, mediante la potencialización del uso de este tipo de energía se podría buscar una forma de almacenamiento estable que todavía haga más útil el funcionamiento de estos, en donde lo mismo que anteriormente, ¿no? Que en estas casas que llegaban a almacenar el calor de afuera que era muy fuerte y en la noche lo iban sacando lentamente y que así mantenían cómodas a las personas en el interior, la gente no tenía que estarse preocupando. Exacto. Por qué tanto calor iba a desprender, qué tanto se tenía que regular, simplemente era un proceso que aprovechaba al máximo lo que había naturalmente. Uh-huh. Actualmente, si buscamos un sistema así, tenemos que estar muy al pendiente. En caso de calefactores, como mencionábamos la vez pasada, tenemos que estar pendientes de evitar una intoxicación, un incendio, un accidente. Entonces, incluso el uso de esas energías que son obtenidas artificialmente también es algo que se tiene que controlar demasiado y que también es una pérdida de tiempo y de recursos. Sí, claro. Sí. Sí, y de hecho justo lo que dices es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, un calentador, si tú lo pones en tu techo, pues puedes dejarlo ahí y te va a generar todos los días agua caliente, ¿no? Sí. También hay que decir que justo, no es como que se pueda decir que una de estas fuentes sea 100% confiable tampoco, porque por ejemplo, no, o sea, bueno, para empezar, cuando tú quieras instalar un aerogenerador, es decir, uno de estos reguiletes que giran para justamente generar energía eólica, pues tienes que analizar el área, ¿no? O sea, tú también tienes que encontrar las circunstancias para que tu tecnología funcione, ¿no? O sea, insisto, sí, no vas a poner un reguilete en medio de la ciudad porque ni hay aire, o sea, no te va a producir nada. En la noche, pues
si te quieres bañar a las, no sé, 6 de la mañana y la noche fue muy fría, pues el calentador solar tampoco va a tener energía para calentar, ¿no? Sí. Justo los paneles solares tampoco no generan energía en la noche. Lo interesante de todo esto es que justo a través también de una correcta gestión o justo de métodos de almacenamientos más adecuados al área, pues sí pueden funcionar. Incluso hay un ejemplo de Alemania que justamente estuvo poniendo el gobierno estuvo fomentando durante un rato que justamente los ciudadanos instalaran calentadores solares, porque justamente pues ayudaban a ahorrarse costos para del gas, porque ahí pues también se calienta normalmente con gas o a veces también con energía eléctrica, y justamente ahorrarse estos precios y a su vez utilizar el sol, que pues allá tampoco no es como que muy muy brillante, ¿no? Sí, también por todas estas cuestiones que se tienen, como lo mismo, ¿no? Que se tomaba en cuenta dónde estaba la casa, que no podían construir con cualquier material. Igual no se puede usar cualquier tecnología para el buen uso de energías naturales en cualquier sitio. Sí. Porque, por poner un ejemplo, en sitios como Alaska, que hay sitios como un pueblo llamado Utqiagvik, que no ve el sol durante 66 días, pues no se van a poner paneles solares y se va a creer que van a poder depender de eso, ¿no? Sí, claro. Porque sería muy incómodo, sería muy inútil y simplemente el entorno no da. Y es lo mismo en cada sitio. Sí, por supuesto. Pero bueno, ya creo que es momento de empezar a abordar las tecnologías, que justamente las que estamos hablando, ¿no? Bueno, ok, ya puedo ahorrar pues justamente en mi recibo de luz, en mi recibo de gas, disque, ¿cómo? ¿No? Entonces, vaya, justamente uno de los más comunes aquí en México son los calentadores solares. Estos básicamente sirven pues para calentar el agua, que son básicamente tubos en donde pues pasa el agua y al final tienen un tanque. Y ahí justamente ese tanque, hay que fijarse bien que esté aislado correctamente, porque justamente es donde se va a almacenar el agua caliente, ¿no? Entonces, vaya, sí hay que cambiar un poco de hábitos. Justo si yo en mi casa, en su casa, hay uno de esos. Y sí, o sea, definitivamente si la noche fue fría y me quiero bañar pues a las 5 de la mañana, por ejemplo, es muy probable que no vaya a tener agua caliente. Pero también hay que decir que el mantenimiento también es importante. Justo pues aquí en el área de Puebla, pues el agua es muy sarrosa. Entonces hay que estarle dando mantenimiento adecuado a justamente los calentadores para que esas capas de sarro que normalmente se le crea justamente en el tubo, pues se le quite para que justamente el calor pueda todavía ser absorbido por el agua, ¿no? Entonces, vaya, esa es una muy muy buena opción. Y para la instalación realmente solo necesitas saber si tienes baja presión o alta presión. ¿Y eso cómo lo distingues? Bueno, si tienes un tinaco, tienes baja presión. Si tienes un hidroneumático, tienes alta presión. Lo interesante es que justamente si tú tienes un tinaco, el calentador como tal es mucho más económico. Los más caros son justamente los de alta presión. Pero vaya, o sea, tampoco no es como que muy, muy caro. Justamente en donde yo vivo, somos 5 personas y pedimos más o menos cada 4 meses el gas. Unos aproximadamente 1,000 pesos. Y está interesante porque si uno hace justo el cálculo, pues uno podría ver que en 3 años aproximadamente ya
ya cubrió el costo del calentador, ¿no? O sea, los calentadores de baja presión para 5 personas podrían estar más o menos en unos 10,000, ¿no? Entonces, pues sí, en 3 años ya uno recuperó completamente su inversión. Y de hecho, para este tipo de compras, yo sí digo, sí, ve por un crédito, apancálate para que justamente pues puedas pues en 3 años ya no pagar ni el crédito, ni el gas, ni, bueno, si quieres también la energía eléctrica, ¿no? Sí. También justamente existen pues estufas eléctricas o de inducción. Estas son un poco más comunes, ¿no? Pero no tanto. De hecho, justo pues México tiene esta alta dependencia al gas por un aspecto que es justamente la cocina, ¿no? Entonces, en Alemania y en países europeos sí ya son bastante usuales encontrarse con estufas eléctricas o de inducción. Pero vaya, en realidad la que a mí se me hace más ventajosa es justamente la de inducción, porque vaya, esta estufa trabaja con inducción magnética, que es básicamente que se crea un campo electromagnético que son generadas por las bobinas que normalmente están justo abajo de la placa de vitrocerámica. Entonces, lo interesante es que justamente cuando se crea este campo electromagnético, hace que las partículas de los trastes, las moléculas de hierro, sean las mismas que van a producir el calor. Entonces, cuando justamente estas moléculas entran en este campo electromagnético, pues empieza a calentar pues la comida, ¿no? Pero está muy interesante que sea directamente al sartén, porque pues las eléctricas justamente lo que hacen es que primero se calienta la resistencia que tienen. Entonces, al momento o en el periodo en el que se calienta la resistencia, pues se pierde calor. Y aquí en esta no funciona así, sino que simplemente el sartén mismo se empieza a calentar luego. O sea, es como si omitieras un paso. Sí. Y de hecho puedes tocar o sea, quitas el sartén, obviamente, o con lo que hayas estado calentando la puedes tocar. Exacto. Y no te vas a quemar. Exactamente. Es lo más bonito de esta, ¿no? Además de que, bueno, cabe decir que sí la tienes que conectar a la energía eléctrica para que funcione, ¿no? Pero vaya, interesante también que a la larga, en realidad también va a significar ahorros en este sentido. Y pues justo no tiene todas las desventajas que tienen las estufas radiantes, que son pues las eléctricas, ¿no? Que a veces pues el calor no se distribuye correctamente o justamente se tarda mucho en pues calentar, ¿no? O sea, estas desventajas o incluso de seguridad, pues no las tiene. Entonces, estas dos opciones se me hacen muy interesantes también. Y se ve bonito. En realidad se ven bastante lindas estas estufas. Y para seguir justamente en esta línea de seguir utilizando o reemplazando por tecnologías más limpias nuestra forma de cocinar, también existen justamente los colectores solares, que son bastante versátiles también. En realidad se trata de una placa reflejante que de hecho también puede servir para calentar agua como tal. Pero vaya, en este sentido de cocinar, esta suele estar justamente pandeada, vaya, es una parábola, y justamente la idea es que esta parábola tenga, vaya, como espejos, y el principio es el mismo que utilizábamos, bueno, para, por ejemplo, cuando uno, en la película de Toy Story, que el chico, el malo, quema creo que le hace un hoyo al Woody con una lupa. Ajá, justamente ese mismo principio de reflejar el sol con una superficie reflejante, en este caso era la lupa, ¿no? En el colector solar quieren ser, pues, pedazos de metal brillantes o incluso espejos, ¿no? Y la idea es que justamente focalicen todo este calor a un mismo punto. Y ese mismo punto puede ser justamente una placa donde puedes poner un sartén, una olla, y pues justamente el calor va a causar que se cocine, ¿no? O también
con este mismo principio, la UNAM justamente comentó que hay hornos solares, que, insisto, es básicamente el mismo principio. En el interior hay superficies reflejantes, pero justo son como cajas, ¿no? Entonces, esas cajas están cubiertas de materiales aislantes y nuevamente la idea es como captar el calor del sol. Y a diferencia del colector solar, pues esta simplemente lo va a almacenar adentro de la caja y pues justamente lo que está adentro pues se va a hornear, ¿no? Básicamente. Entonces, esa también es una opción bastante interesante. Incluso hay hornos que ya se pueden pedir por Amazon y esas cosas, que ya vienen armados y todo eso. Incluso ya hay algunos que tienen deshidratadores integrados. Hay algunos que son justamente para hacer senderismo y todo esto, que tú justamente lo puedas poner en el patio, ¿no? En el piso, pues. Y ahí justamente las superficies reflejantes pues van a calentar y van a hacer esta función de cocción. Sí. Y dentro de estos pues reemplazos para estas energías no renovables, también hay otro mecanismo que también es bastante interesante, que es llamado biodigestor. Uh-huh. Que se trata de un tanque cerrado que utiliza residuos orgánicos para generar biogás, que este combustible puede ser utilizado para cocinar, para calentar agua y producir energía eléctrica, y que el proceso también produce una especie de residuo que se parece mucho al lodo y que se puede usar como un biofertilizante. Y que pues con estos elementos tanto pueden ser propios como tú puedes comercializar con ellos, ¿no? Y prácticamente sin hacer nada. A todo esto hay que entender que sí funciona con residuos orgánicos, que de hecho normalmente acabarían en vertederos, que pues ya hemos mencionado en un capítulo pasado lo que pasa con todo eso que acaba en los vertederos, ¿no? Sí. Si es que llega a los vertederos. Pero contrario a lo que se puede llegar a pensar, no huele mal. Porque muchas veces está esta duda, ¿no? De mantener procesos orgánicos dentro de las casas que pueda producir malos olores y pues incomodidad, ¿no? Porque pues los alimentos, ya sean frutas, verduras, lo que sea, en descomposición, pues sea para lo que sea que lo quieras usar, si es un olor incómodo, claro, o que puede causar malestares en las personas, y pues es algo completamente válido. Pero pues en este caso no hay fugas de olor, siempre y cuando esté bien puesto, ¿verdad? Claro, sí. Siguiendo todas las normas como cualquier elemento, pues en realidad así pongas una estufa normal, un refrigerador, si lo usas mal, pues va a haber cosas que no quieres, ¿no? Uh-huh. Pero bien usado, de hecho, normalmente se cierra herméticamente, genera todos estos elementos y forma parte de un desarrollo sostenible que puede reducir la emisión de gases de efecto invernadero, uh-huh, en gran medida, ¿no? Uh-huh. En lo mismo hay mucha gente que pues opta por tener tanto gas como un biodigestor, porque por si llega a fallar, por si llega a faltar, se usa, pero nada más es como un respaldo. Okay. Ya no se es completamente dependiente del gas, ya sea natural, LP, uh-huh, o del que se utilice, uh-huh, y se usa casi enteramente lo que se crea mediante estos residuos. Y también igualmente mejora las condiciones sanitarias, elimina malos olores, y es controlado por microorganismos. Este biogás es una mezcla gaseosa que se compone principalmente por metano y dióxido de carbono, junto con algunos otros tipos de gases, pero también hay que entender que también, como mencionábamos en el episodio pasado, la cuestión no es simplemente de pronto de la noche a la mañana eliminar todas nuestras emisiones de gases. Probablemente a este punto va a ser imposible, pero la cuestión es disminuirlas lo más posible. Uh-huh. En este caso sí, se compone por metano,
por carbono, pero no en tanta cantidad como en lo absoluto, como lo sería con el gas natural. Ujú. Y pues también que se produce mediante un fenómeno natural y que es rápido, contrario a otros que ya hemos mencionado, ¿no? Que tarda miles, millones de años. Este es, pues, lo pones y en 1 o 2 meses ya puedes ver los resultados, a veces incluso menos, también depende mucho y es lo mismo. Tienes que ver y considerar, y la persona que ayuda a colocarlo, el experto que ayude a hacerlo, tiene que también considerar mucho el sitio para calificar la tasa de éxito. Claro, porque en un lugar frío pues no va a funcionar. Uh-huh. O puede funcionar, pero puede ser muy tardado. Uh-huh. Entonces, sí se tiene que ver, y de pronto sí puede emocionar, ¿no? Es decir, quiero poner mi biodigestor mañana, pero también considerar qué tanta tasa de éxito se va a tener dependiendo de la zona. Y pues bueno, aquí mediante este proceso biológico anaeróbico, bacterias descomponen la materia orgánica sin necesidad de oxígeno, produciendo este gas, ¿no? En esta descomposición, el gas puede utilizarse en calderas, generadores eléctricos, motores, y que se alimenta de residuos orgánicos y agua, que son inoculados con bacterias metanogénicas, que son las que van desencadenando la fermentación anaerobia que produce el gas. En esto mismo de que depende del clima, el proceso puede tardar de entre 15 a 40 días, a veces menos, a veces más. Y el biogás que se va generando se puede almacenar y esperar para su uso. Si bien no es como que lo puedas tener almacenado 1 o 2 años, sí te da esa capacidad de que puedas guardar una cantidad, ¿no? Uh-huh. Y para esto también hay que considerar por qué sería importante también en conjuntos de vivienda y lugares similares considerar este tipo de tecnologías, pues al considerar que un sistema como este es de múltiples usos. Lo mismo, ¿no? Puede ser desde electricidad hasta para cocinar, para mantener una casa caliente. Y esto ayudaría mucho en todo este proceso que se ha ido viendo, que en los últimos años se aumentó a 10 millones de personas que no tenían acceso a electricidad estable en el año 2022. En lo mismo que estuvo muy involucrada la pandemia que hubo, ¿no? Pero pues también lo mismo que decíamos hace rato es debido a que la energía depende en estos casos de intervención humana. Uh-huh. Con un biodigestor sí depende de que se tenga un buen mantenimiento, pero no de una planta enorme que va a abastecer a una ciudad, sino de algo más específico que no te requiere tanto trabajo ni tampoco requiere que tú seas un experto, solo que cuando se ponga tú lo mantengas en el estado correcto y punto. Uh-huh. Y tú ya puedes mantener pues todas las comodidades que se buscan también para resolver muchas de estas cuestiones, como que por ejemplo en zonas como lo que es África subsahariana, más del 80% de las personas sin electricidad en el mundo viven ahí. Okay. Y que obviamente es una necesidad que se tiene que resolver. Uh-huh. Y con sistemas como estos, en sitios en donde pues se puede mantener este tipo de biodigestores, tendrían que ser tecnologías que ya tendrían que estar completamente consideradas para que se puedan utilizar. Pues también en muchos sitios que no pueden contar con estas comodidades, también se usan sistemas de cocción o de calentar que son muy rudimentarios y que son tan malos que llegan a producir de entre 3,7 millones a 4 millones de muertes prematuras cada año. Wow. Lo que lo convierte en la tercera principal causa de muerte a edad prematura a nivel mundial. Oh. Esto debido a que se usan combustibles que
pues son dañinos, tanto el carbón vegetal como residuos agrícolas, estiércol de animales, y que pues a la larga van produciendo pues todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y que, por ejemplo, en un biodigestor, estos residuos agrícolas, incluso un poco de lo que es el estiércol uh-huh. De los animales, dependiendo también mucho del sistema uh-huh. y del animal, se puede usar para este biodigestor y generar energía que no va a ser dañina. Uh-huh, uh-huh. De hecho, justo vi uno que era para casas. Que bueno, ese también lo podías pues sí, surtir justo con pues los desechos humanos, que para que también generaran justamente pues gas, y eso también se me hizo muy interesante, ¿no? Creo sí. Que la logística de eso es un poco lo que se tiene que solucionar todavía, pero creo que justo está muy interesante que podemos ver que la energía se puede obtener de una fuente que no se va a acabar, ¿no? Que es justamente pues el fin de esto, ¿no? O es cambiarnos a una fuente renovable. Pero creo que también es importante destacar que a veces es importante justo tener un respaldo, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta, como dicen por ahí, para que justamente si en algún momento, por ejemplo, no sé, cae un frente frío y no está haciendo nada de calor, bueno, tienes eventualmente la opción del biodigestor, ¿no? Tienes gas para generar pues energía, ¿no? Ya sea tanto térmica como eléctrica. O de plano, pues tu tanque de gas LP, ¿no? Y que justamente esa, pues uno no se quede sin las comodidades, pero siempre tratando de justamente disminuir el consumo de lo que es pues más perjudicial para nuestra salud y para el medio ambiente, ¿no? Sí, porque también a largo plazo lo mismo con el biodigestor se puede ver reflejado en la economía personal la ausencia del uso de gas natural o de gas LP, claro. Y que pues aún así pues tu estilo de vida no cambia en sí, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y aquí también está bastante curioso, ¿no? Porque incluso para calentar el agua pues también hay otros métodos que ya son bastante conocidos, eléctricos, ¿no? Y mucha gente también, sé que es un tema pues vaya, oye, vea, pero es que la energía está bien cara, me sale más económico pues justamente calentar mi boiler con gas, ¿no? No poner un boiler eléctrico, porque además los boilers eléctricos están bien caros. Ajá, claro, sí, pero vaya, creo que también aquí está interesante que, y por eso abordamos justo este principio de la energía no se pierde, solo se transforma, ¿no? Porque si tú ya estás generando, por ejemplo, energía, o sea, gas, vaya, puedes eventualmente transformarlo a energía eléctrica, que ya no va a ser de la energía eléctrica de la CFE, ¿no? Y ya tú mismo vas a poder tener esa energía, o incluso, pues de plano, pues también generar energía eléctrica tú mismo a partir del sol, ¿no? Justamente con tus paneles solares, que justamente eso hacen, energía eléctrica a través del generador. Entonces, justo es como cambiarse el chip de cómo nosotros generamos energía y eventualmente buscar el cómo podemos financiar estas tecnologías, ¿no? Incluso existen empresas que te lo ponen ya bastante fácil. Ya es hay empresas que justamente con tu recibo ellos te rentan, por así decir, los paneles solares, ¿no? Entonces tú sigues pagando una mensualidad que técnicamente tendría que ser pues parecida a lo que uno paga actualmente a la CFE, pero ahora la energía está justamente generada a partir de tus paneles que te ponen en tu mismo techo, ¿no? Entonces creo que solo es cuestión de informarse de cómo podría funcionar mejor tu generación de energía, fijarse bien qué tecnología se adecua más. A lo mejor si ya tienes tus paneles solares, pues ya no vale la pena que inviertas en un calentador solar, sino más bien en un boiler eléctrico, ¿no? Uh-huh. Vaya, eso es justamente con lo que se tiene que ir jugando y ver qué
qué conviene más, ¿no? ¿No crees? Sí, y con esto mismo también lo que hemos hablado en muchas otras ocasiones, que si se va aumentando la demanda de un mercado, también se incentiva a las organizaciones, proyectos, escuelas, estudiantes o vaya, elementos que pueden llegar a desarrollarse y que puedan todavía ser más funcionales las tecnologías con las que ya se cuentan actualmente, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, con los calentadores solares, con los paneles solares que podrían llegar a contar con algún tipo de almacenamiento de esta energía que haga que duren un poco más. Siguen con lo mismo, ¿no? Tampoco es que si estás esos 66 días sin luz solar, pues tal vez no vaya a resultar, ¿no? Pero aún así incentivar todas estas mejoras de estos métodos para poder ya no ser tan dependientes de un solo tipo de energía o de un solo tipo de combustible. Claro, sí, sí, y eso que dices es muy cierto. De hecho, no sé si has visto que según ya inventaron vidrios, literalmente para las ventanas, que son paneles solares. Uh-huh. O paneles solares en las tejas, ¿no? Cosas bien locas que, bueno, eventualmente aquí en México siguen siendo bastante caras, pero en algún punto, pues justo si se crea una mayor demanda, pues puede bajar los precios. Sí. Así es. Y pues quedan bastantes formas, ¿no? De descubrir cómo se pueden usar estas energías, de dónde se pueden obtener y cómo se pueden usar en nuestro día a día, y que también siguen siendo bastante interesantes y que, aunque están un poco desconocidas en general entre la gente, pues aún así existen y que poco a poco pueden irse pues desarrollando y aplicando más a la vida, como yo creo que vamos a poder ir viendo en los próximos episodios, pero que pues no solo se reduce a mejorar el sistema de la cocina, ¿no? O de cómo calentamos nuestra agua o de dónde obtenemos nuestra electricidad, sino cosas muchísimo más generales. Claro, sí, sí, sí. Y de hecho, pues me gustaría invitarlos a que, bueno, aprendimos justamente que se puede generar energía eléctrica a partir del movimiento, ¿no? Que, vaya, como muchas personas lo han hecho, ustedes mismos exploren sus casas y vean si de alguna forma, o sea, una fuente renovable, se puede generar movimiento. Y a partir de ahí, métanse a YouTube. En realidad hay muchísimos videos que justamente enseñan cómo hacer las conexiones con un generador, que es justamente esta parte que pues transforma la energía cinética a eléctrica eventualmente, para que uno ya la pueda utilizar en sus casas. Entonces, en realidad pintan a que la generación de energía es muy complicada, pero en realidad todo es energía. O sea, no sé si habías visto que hasta estaban generando energía a partir de plantas, ¿no? Sí. Incluso me contabas de a partir de nosotros mismos, ¿no? De los humanos, del estrés, ¿no? Algo así me contabas. Que han estado investigando que el estrés puede generar energía. Ajá. Entonces, pues, insisto, energía hay donde quiera. Solo hay que ponerse un poco más abusado para justamente eventualmente poder hacer esta instalación y generar energía limpia, que sea correctamente limpia. Bueno, pues cerramos un episodio más de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.